desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un podcast de Fórmula 1 desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor. En esta ocasión estamos prácticamente ya despidiendo la temporada 2019. Hemos visto este fin de semana el penúltimo Gran Premio de la temporada en el circuito de Interlagos, el Gran Premio de Brasil. Y nos queda ya prácticamente una carrera. Nos queda cerrar esta temporada. Y la verdad es que no sé si nos dejará tantas cosas de las que hablar como esta carrera de Brasil, pero sería bueno tener un gran broche de temporada con algo similar a estas carreras impresionantes o que no tanto impresionantes, sino interesantes y que nos han sacado un poco de la monotonía de los últimos años que hemos tenido en este 2019. Para hablar de lo que ha pasado en Brasil, tengo conmigo a mis compañeros, tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Pues sí, una verdadera carrera de las entretenidas y que justo ahora mismo me dispongo a ver de nuevo. Tengo también a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. Pues solo diré que yo estaba cómodamente en el sillón viendo la carrera hasta la parte final donde me levanté y con eso ya lo digo todo. Y tenemos también a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues yo tengo que decir que estuve muy liado ese día y no estaba en casa, y cuando pude poner la carrera ya íbamos por la vuelta 60 y algo, 62, 63 o algo así, creo recordar. Vamos, vi 10 vueltas, 10, 12 vueltas, las 10 últimas vueltas. Pero bueno, seguro que eso te da pie a poder hablar bastante hoy. Lo que vamos a hacer es meternos ya de lleno en lo que ha sido el Gran Premio. Esta semana la verdad es que noticias hemos tenido las justas y no hay así nada destacable, con lo cual vamos a dedicar íntegramente el episodio a hacer un resumen de Brasil. Y empezamos, Emma, como siempre, por lo que han sido los libres, si hay algo que destacar. Y si no, nos metemos ya en clasificación. Bueno, fueron unos libres marcados, sobre todo los iniciales, por las inclemencias meteorológicas. Hubo agua en pista, con lo cual pues tampoco es que se rodara mucho. Hubo algún que otro incidente, como algún accidente de Kvyat, Albon y tal, durante estos libres, pero nada así, nada dramático. Ya en clasificación, antes de nada comentar que en el podcast previo comentamos que Leclerc iba a sancionar, iba a estrenar cosas de la unidad de potencia, que a priori iba a salir último o por ahí, pero al final no estrenó tantos elementos como cabría de esperar. Únicamente estrenaron la parte del motor de combustión, con lo cual solo iba a sancionar 10 posiciones. En la clasificación, en la Q1 inicial, pues nos llevamos un poco, se chafó un poco la cosa inicialmente porque Carlos Sainz sufría un problema con su unidad de potencia y se quedaba sin marcar ni tan siquiera tiempo en la Q1, con lo cual pues, ahí enterraba sus posibilidades en la clasificación. Carlos traía una batería un poco con problemas desde el Gran Premio de Japón, la llevaba arrastrando en las últimas carreras y bueno, pues aquí en la clasificación de Brasil dijo basta y se quedó sin marcar tiempo, y después, aprovechando que ya salía último, pues McLaren aprovechó para cambiar ya la unidad de potencia y que saliera con todas las cartas que le podrían brindar a Carlos para intentar mejorar esa posición. Con lo cual, además de Carlos, en la Q1 se quedaron los habituales, que son los dos Williams, Kubica y Russell, el Racing Point de Stroll y en esta ocasión acompañó a todos estos Kvyat. Ya en la Q2 se quedaron Pérez, Hülkenberg, Giovinazzi, Ricciardo y Lando Norris. Hasta ahí estos pilotos que no consiguieron pasar a la Q3.
Aquí comentar que Leclerc fue el único que decidió pasar a la Q3 marcando su mejor tiempo en Q2 con el neumático medio, a diferencia del resto que marcaron el mejor tiempo con el neumático más blando. Un punto ahí diferente en su estrategia, sabiendo que penalizaba 10 posiciones. Y ya en la Q3, 10º fue Magnussen, 9º Kimi Räikkönen, 8º Grosjean. La verdad es que me llamó la sorpresa, me llamó soberanamente, como digo, que los dos Haas estuvieran en la Q3. Bastante, viendo cómo está el equipo. Pero bueno, se consiguieron colarse en la Q3. 7º fue Gasly, 6º Albon, 5º Bottas, 4º Leclerc, 3º Hamilton, 2º Vettel y pole para Verstappen. Leclerc, como digo, a priori clasificó 4º, pero hay que sumarle 10 posiciones por esta sanción, con lo cual saldría 14º y habría que subir unos cuantos pilotos una posición hacia adelante, ¿no? Y Verstappen pues consiguió una pole, a priori nadie se la peleó, ¿no? Ya en el primer intento, o sea, ningún rival consiguió superar ni el primer intento marcado por Verstappen en la Q3. Después alguno dijo que, por ejemplo, Leclerc dijo que cometió un error y sin ese error pues hubiera tenido posibilidades de mejorar el tiempo marcado de Verstappen, pero bueno, como ya si ese fuera el caso, no iba a salir desde la pole y no le iba a contar porque traía la sanción de 10 posiciones. Y bueno, pues así se presentaba la carrera. Una carrera que en principio, pues como ya teníamos decidido todo, se nos daba menos a los números y más quizá a que algún piloto pues decidiese bueno, pues divertirse un poco lo que no se ha divertido de la temporada, porque recordemos que las temporadas normalmente son para durante la temporada se hacen más cálculos, hay que ver un poco cómo conduces, los puntos que vas a sacar, la ventaja que tienes sobre tus otros competidores y desde luego hemos visto pues que Hamilton estaba un poco liberado de cálculos, lo podemos ver más desatado y otros pilotos pues que también digamos que eran ya los que recibían esas presiones para sacar la calculadora y a priori pues podíamos tener una carrera interesante. Una carrera en la cual empezábamos de una forma interesante con la pelea entre Max Verstappen y Hamilton. Hamilton se colocaba segundo, Verstappen aumentaba primero. Por detrás se ponía Sebastian Vettel, que aquí, bueno, pues intentaban abrir el máximo hueco posible al lanzamiento de la carrera. Detrás, pues teníamos a Albon, a Bottas, que, bueno, pues iban manteniéndose un poco a la estela de los pilotos que tiraban delante. Y nos fijábamos en el primer tramo de carrera en los que tenían algo que decir, que habían salido un poco por detrás, sobre todo Leclerc y en nuestro caso, como aficionados españoles, en Carlos Sainz, a ver qué podía hacer, puesto que hemos visto que durante la temporada los McLaren han ido mejorando, que Carlos ha ido pues quitando los que están en los 3 equipos punteros, pues estaba haciendo cosas muy interesantes y queríamos verlo, pues qué es lo que conseguía saliendo desde atrás. Y la verdad es que tanto Leclerc como Carlos sí que conseguían ir remontando poco a poco en estas primeras vueltas. Iban una estrategia distinta y además, bueno, pues los rivales que tenían justo delante, no los primeros por lo menos, no eran los que tenían un nivel como para pararles, para pues que tuviesen que hacer demasiado uso de la potencia y de los neumáticos como para pasar. Y pues nos poníamos eso en una primera fase a la cual nos sentábamos un poco a la espera del primer cambio de neumáticos y de lo que nos pudiera traer. En la cabeza el primero que se atreve a cambiar los neumáticos o que se lanza a cambiar los neumáticos es Hamilton,
intentando sorprender así a Verstappen. Tanto Hamilton como Verstappen salían con los neumáticos más blandos usados, y en la vuelta 20 Hamilton cambiaba los neumáticos por el mismo compuesto, por otros neumáticos blandos también usados, y Max Verstappen una vuelta más tarde hacía lo mismo, aunque sus neumáticos sí que eran nuevos, no eran usados. Por detrás, gente que ya estaba por ahí en ese grupo de perseguidores, también entraba Gasly en la vuelta 22. Gasly sí que cambiaba de estrategia, cambiaba a un neumático medio en vez de un neumático blando como los pilotos que iban en cabeza. También entraba Bottas en la 26, hacía pues un cambio más arriesgado, un neumático duro en vez de un neumático medio o blando. Teníamos de esos pilotos que decía pues que iban intentando cambiar un poco la estrategia y recuperar a Leclerc, que cambiaba la vuelta 26, también iba por un neumático duro en vez de un neumático medio o de neumático blando. Teníamos que Vettel pues cambiaba la 25, también cambiaba un neumático medio. La verdad es que salvo Hamilton y Verstappen, el resto pues han ido una estrategia de medio o incluso hasta duro. A partir de aquí, pues teníamos una fase así un poco más aburrida, en la cual pues hacíamos más o menos otras 20 y pocas vueltas, en las cuales pues hasta la vuelta 43 no volvíamos a tener a las primeras posiciones de cabeza a Hamilton cambiando neumático. Recordemos que había puesto blando usado y se pasaba ya a un medio nuevo, y lo mismo hacía una vuelta más tarde Verstappen en la 44 cambiando a medio también nuevo. El resto de pilotos pues más o menos algunos pues sí que iban adecuándose a esta estrategia o iban haciéndolo un poco más tarde. Y aquí es donde tenemos en esta tercera parte de la carrera, después de hacer las dos primeras paradas que por lo menos los equipos de cabeza y los pilotos de cabeza sí tenían programadas, cuando empezamos a tener pues novedades. Resulta que tenemos el problema de Valtteri Bottas, que en esta parte final rompe motor, da una vuelta con ya una nuecilla blanca saliendo de la parte trasera de su monoplaza. No consideran meterlo en boxes en ese momento, y Bottas digamos que no llega a completar la segunda vuelta con esa rotura, y aunque se aparta lo máximo posible, se mete prácticamente en una zona donde lo único que tienen que hacer es meter el coche hacia atrás en una escapatoria. Esa zona, ya cuando se sale al césped, se ve que ese césped pues es una zona con baches. Se asume que cuando intentan los comisarios empujar el coche hacia atrás, pues el coche se medio bloquea con alguna de esos agujeros que hay en medio del césped, que el coche no son capaces de sacarlo, y tras una primera intentona sin utilizar medios mecánicos, se decide sacar el coche de seguridad porque la grúa tiene que aparecer un poquito en la pista. La verdad es que ha sido una decisión que obviamente, si es por seguridad, ahí no se puede objetar nada, pero desde luego sí que pues debieron justificarla bien, puesto que la grúa prácticamente no entra en el circuito, pero sí que está ahí. Es una zona relativamente sencilla. Incluso los comentaristas de Movistar sí que comentaban que podría ser una opción el Virtual Safety Car, que para esto pues no parecía tan necesario, pero la decisión está ahí. Con esto empiezan los cambios. Max Verstappen decide pues que es un momento muy bueno para cambiar neumático, poner un neumático blando, y con esto pues intentar sorprender a Hamilton, que no tenga problemas al final de la carrera, y ganarle la carrera, que en ese momento pues se lo estaban disputando sobre todo ellos dos, y que bueno, pues con esta estrategia consigue cambiar neumáticos con el safety car, sale por detrás de Hamilton. Sí que Hamilton se mantiene en pista, pero la idea de Verstappen no es mala. Plantarle cara a Hamilton, que tiene un neumático medio que ya lleva prácticamente 11 vueltas
con un neumático blando, que es lo que va a tener Verstappen y que le va a intentar meter el coche tan pronto se retire el safety car y se pueda adelantar, es lo que ya pues nos empieza, como decía antes Emma, a levantar del asiento para ver qué es lo que va a pasar en esta carrera. Por detrás también aprovecha Leclerc para cambiar neumáticos, se reagrupa con su compañero, con Vettel. Albon, que estaba haciendo una buena carrera, pero como no era de los de cabeza, pues discretamente se había ya colocado en tercera posición. Por detrás de ellos Gasly, Raikkonen, Sainz, que había ido remontando y en función a la estrategia que había elegido, porque Carlos Sainz lo que había hecho es cambiar mucho más tarde, a la vuelta 29, y su estrategia era ir a una única parada, después iba con los medios desde la 29, no entraba a cambiar neumáticos, con lo cual pues ganaba bastantes posiciones, y a partir de aquí pues tenemos, se retira el coche de seguridad y lo que vemos es lo que se esperaba. Hamilton en primera posición con unos neumáticos medios usados de 11 vueltas y Max Verstappen con unos neumáticos usados pero que los acaba de poner y que son blandos. Con lo cual Max pasa fácilmente a Hamilton, consigue ponerse en primera posición y digamos que tiene a pocas vueltas del final la carrera bastante controlada. Por ahí lo que nos vuelve a llamar la atención es la guerra fratricida entre los dos pilotos de Ferrari. Leclerc consigue pasar a Vettel. La verdad es que lo hace bastante bien. Ha hecho un cambio en ese pit stop, cosa que su compañero de equipo pues había hecho antes, pero bueno, Leclerc aprovecha para meterle pues 5 vueltas de neumático menos y atacar así a Vettel. La verdad es que iban al mismo tipo de neumático, iban con el neumático blando y Vettel pues vende muy cara ese adelantamiento, sigue presionando a su compañero de equipo, están pues jugando al perro y al gato, y en una de estas acciones Vettel recupera la posición con Leclerc. Digamos que tiene la parte derecha de la pista, Leclerc intenta recuperar la posición por la parte izquierda y aquí viene el lance de carrera que ha dado pues bastante polémica y que luego comentaremos, para ver qué le parecen el resto de amigos compañeros, en el cual pues Vettel cierra hacia la parte izquierda del circuito de forma relativamente sutil, no es que cambie abruptamente de dirección, pero sí que cierra lo suficiente para con su rueda trasera tocar en el coche de Leclerc. Esto lo que provoca es que el coche de Leclerc reviente el neumático delantero derecho, el lado de Vettel, que tenga problemas con el alerón y que Vettel, que además ha tocado a su compañero de equipo en ese alerón, raja el neumático trasero izquierdo, con lo cual se quedan fuera de competición los dos coches. Provoca esto otro safety car, con lo que volvemos a tener liada la carrera, volvemos a ver qué es lo que puede pasar y Hamilton aquí decide pues hacer lo mismo que hizo en su momento Verstappen, y Verstappen, que tenía pues los neumáticos blandos desde la vuelta 54, ahora Hamilton en la vuelta 66 decide pues intentar ir a la caza del holandés, con unos neumáticos nuevos, intentando pues así conseguir la victoria en esta carrera. Después de la remontada, lo que ocurre es que detrás de Max Verstappen tienen a Albon y a Gasly. Por detrás saldría Hamilton después de cambiar neumáticos. Y lo que decide Hamilton, una vez que se retira el coche de seguridad, es ir lo más rápido posible a por Gasly. Después tiene que ir a por Albon y realmente, bueno, pues lo que está en la mente de Hamilton es terminar yendo a por Max Verstappen, obviamente.
En todo esto, bueno, pues el problema lo tiene con Albon, se precipita el piloto inglés, toca un poco a Albon, queda tocado, se sale, tiene problemas, Hamilton también pierde un poco de tiempo. Y por delante, bueno, pues ya Max Verstappen y Pierre Gasly mantienen las posiciones. Hamilton queda en tercera posición, puede un poco recuperar ese problema que ha tenido. Por detrás vendría Carlos Sainz y a partir de ahí, pues la verdad, como ha sido un coche de seguridad muy tardío, tenemos 2 vueltas nada más en las cuales Hamilton aprieta, Sainz también aprieta, porque puede haber investigación en este incidente y lo más probable con este tipo de situación es que haya una sanción de 5 segundos para el piloto inglés, y Sainz estaba pues dentro de ese margen, aunque iba rodando en cuarta posición. Si hubiese sanción podría llevarse esa tercera posición. Hamilton de todas formas no levanta el pie, va por Gasly y vemos la última vuelta con Hamilton intentando pasar al Toro Rosso. Finalmente llegan a meta pues con prácticamente nada de diferencia, con menos de un segundo. Creo que está en una milésima, en una décima lo que los separa prácticamente de estos 2 pilotos. Y por detrás pues entra Carlos Sainz a menos de 5 segundos de Lewis Hamilton, y que es lo que un poco nos deja con el interrogante justo cuando acaba la carrera. Tenemos, por tanto, un podium para Verstappen, para Gasly, supuestamente para Hamilton, y con anuncio ya de investigación de lo que ha pasado entre el piloto de Red Bull, con Albon y con Hamilton. Y a partir de ahí, pues creo recordar, si no recuerdo mal, que 2 horas más tarde teníamos la confirmación de esa sanción de 5 segundos para Hamilton, que perdería la tercera posición del podium, pasaría a manos de Carlos Sainz finalmente, aunque no ha entrado pues en ese momento como tercero. Sí que termina el Gran Premio como tercer clasificado y el primer podium de su carrera. Decir de este podium, del que finalmente pues ha quedado la competición, que es el más joven de la historia. El anterior podium parece ser que estaba del 2008, en el cual Sebastian Vettel ganaba con el Toro Rosso en Italia y lo acompañaban Heikki Kovalainen y Kubica, con una media de 23 años y 11 meses, y ahora mismo pues queda en 23 años y 8 meses, 3 meses menos, con esta terna de Max Verstappen, de Pierre Gasly y de Carlos Sainz. Ah, sí, me sorprende, la verdad, porque en Alemania también vimos un podio bastante jovencito, ¿no? En Alemania, que fue Verstappen, ¿no? Ganó en Alemania, si no voy mal, Kvyat y ahora no sé, no me acuerdo. Ya no me acuerdo quién hizo podio en Alemania. No, mira. Verstappen, Vettel y Kvyat, claro. Eso ya con Vettel ha ido por medio, ya Sí, quita eso de la ecuación. Quita la media. Ya baja la media. No, el caso... Esta era una de las cosas que a mí más pena me dio, el no poder tener la foto de lo que parece un podio, que ya sí que es un relevo generacional total, ¿no? Me sobra Gasly del podium, preferiría que estuviese otro, no sé. Albon probablemente se lo merecía mucho más, pero curioso, ¿no? Que no hay ninguno de los pesos pesados de antaño. Pero ¿por qué Gasly se lo merece menos que Albon? En esta carrera en concreto. No, yo estoy hablando de trayectorias. Ah, vale. A mí me resulta muy de justicia poética que Gasly haya terminado en el podio con el Toro Rosso. Sí, la verdad es que sí. Claro, sí. Que no pienso que, o sea, que
A ver si. No quiero que se me entienda mal. No soy especialmente fan de Gasly ni pienso que sea un piloto que tenga nada especial. Creo que está bien en Toro Rosso, mejor que. Me hace gracia como no es un equipo que a mí me dé pasión. Me hace gracia que hagan la jugadita la misma jugadita que le hicieron a Kvyat, de ahora para acá, ahora para allá, y al final acaban en el podio con el Toro Rosso. En fin, la ley de Murphy, supongo. Al final la jugada Red Bull le ha salido bien porque Albon está haciendo las cosas mejor que las que estaba haciendo Gasly en Red Bull y Gasly está haciendo las cosas mejor que las que estaba haciendo Albon en Toro Rosso, con lo cual pues aquí gana En ese sentido totalmente, vamos. menos Gasly que es el que ha perdido, el resto sale ganando. El resto ha salido ganando. Pero volviendo a la carrera, Verstappen yo creo que fue el dominador del Gran Premio, por así decirlo. En carrera es cierto que Hamilton le presentó alguna dificultad. Logró el undercut, pero tanta energía gastó en conseguir el undercut que eso lo puso en una posición tan vulnerable que Verstappen le quitó los adhesivos en nada, una vez que volvieron a pista tras realizar la parada Verstappen en este caso, que por poco se come un Williams en el pit lane, casi acaba con su carrera otra vez. Hay un incidente con otro piloto, afortunadamente no hubo accidente. Y si hubieran sabido eso, evidentemente no lo hubieran dicho desde Mercedes a Hamilton, que pusiera toda la carne con el asador con la energía de la batería. Se hubieran ahorrado un poquito para poder defenderse del ataque de Verstappen, pero bueno, no fue así y evidentemente hay Hamilton que ya no tampoco tenía iba justo con Verstappen, tampoco a un mundo de él, pero 2-3 segundos de él durante buena parte de la carrera y digamos que entre comillas no salía de su órbita, pero le costaba ponerse en zonas de RS cuando menos, ¿no? Y una vez que se produce ese undercut, pues dices, bueno, pues puede abrirse una oportunidad con Hamilton y ves que Verstappen se lo come con patatas porque Hamilton se ha quedado sin energía en la batería y Mercedes y Verstappen pues lo aprovecha y lo adelanta a las primeras de cambio, otra vez vuelta a la situación inicial. Después en la segunda parada lo volvieron a intentar, quiero recordar, en este caso ya no salió el undercut ni tan siquiera eso y las oportunidades de Hamilton pues de intentar virarle la victoria a Verstappen pues se vieron muy limitadas durante el resto de la carrera. Después pasó lo que pasó con toda la historia del safety car inicialmente provocado por lo que pasó con Bottas y el Mercedes, ese fallo de fiabilidad que dicen en Mercedes que durante toda la carrera ese motor empezó a consumir aceite de una manera increíble hasta que al final pues dijo basta y ahora lo están investigando a ver si pueden salvar esa unidad de potencia para Abu Dhabi, porque si no lo pueden salvar Bottas penalizará en la carrera de Abu Dhabi. Y a partir de eso, de ese safety car provocado por Bottas, que por cierto, como comentó Dani, ahí el coche de Bottas se queda como encallado y tal, provocado por el relieve que tenía esa zona, ¿no? Y sale la grúa y automáticamente eso provoca que salga el safety car, pero yo recuerdo alguna carrera por ahí que con alguna grúa o gente, creo recordar Canadá, una situación así con Norris que abandona, se le rompe la suspensión o algo así y se queda tirado en la salida de boxes de Canadá
y ahí no se sacaron el safety car ni nada, continuó la carrera y allí había gente trabajando en el coche y ahí no pasó nada. Aquí, Hombre, Emma, yo no recuerdo esa circunstancia, pero en todo caso, y dados los precedentes que tenemos, sobre todo lo que pasó con, ay Dios mío, con el francés, mi memoria, que Con ya Jules no me acuerdo. Bianchi. Con Jules Bianchi, yo entiendo que si es como estás diciendo, cuando se cometió un error fue en Canadá, no aquí. claro, sí. Que aparte creo que lo llegamos a comentar aquí en el podcast, que José quiero recordar que fue bastante observador en ese sentido por lo que pasó ahí. Y bueno, en este caso salió el safety car y creo que estuvo, no sé cuántas vueltas, estuvo 5, bueno, estuvo un buen ratito ahí para sacar el coche de botas de esa zona de la pista y se compactó todo y eso provocó, bueno, el gran lío de la carrera con los dos Mercedes. Leclerc, que venía ahí con estrategia cambiada y tal, de repente se encontraba con neumáticos nuevecitos, recién puestos, a Vettel y bueno, pues ahí en la situación de Ferrari con Vettel y Leclerc yo pongo a los tres elementos como culpables de la situación. A Ferrari por permitir lo que se permitió y los dos pilotos por permitir también lo que se permitió. O sea, evidentemente si vas a adelantar a tu compañero de equipo, máximo cuidado, máxima delicadeza. Y aquí ni delicadeza ni nada en vinagre. Aquí si pudieran sacar los elementos estos de la carrera de la muerte, ¿sabes? Por las ruedas las hubieran sacado, sin lugar a dudas. Y bueno, pues al final la imagen es muy pobre, ¿no? Los dos fuera de carrera y bueno, algunos de ellos, por no decir los dos, pues diciendo quién es el culpable, buscando culpables y bueno, pues no es una situación agradable. Es cierto que en el campeonato pues ya está todo hecho, ¿no? El Ferrari va a ser segundo, ya no hay pelea que valga por ninguno de los títulos. La carrera, pues pasara lo que pasara, ni tanto Leclerc ni como Vettel tenían alguna oportunidad de conseguir la victoria, ni un doblete, como muchísimo, pues el tercero, un doble podium, como muchísimo. Al final hubo toque y acabó con la carrera de los dos y con una imagen muy negativa por parte de Ferrari, ¿no? Que bueno, que Binotto tiene lío otra vez con todo este asunto, porque si no pones órdenes puede pasar lo que ha pasado en Brasil, y si pones órdenes existe la posibilidad, que ya ha pasado, que te desobedezcan, con lo cual aquí qué demonios. Solo tiene una solución eso, que se carguen a uno de los dos o a los dos, ¿no? Claro, yo aquí, Emma, entrar un poco lo que dices tú. Veo 2 o 3 culpables. Todo depende de lo que haya por detrás que nosotros no sabemos. El primer culpable, obviamente, es Ferrari, la gestión en cómo está pues gestionando que los dos pilotos peleen y decir quién es el que tiene que quedar delante, quién es el que tiene que ayudar o cómo tienen que gestionar eso. Hayan dicho lo que hayan dicho, para mí es Ferrari. Porque si han seguido las normas que ha puesto el director, pues están mal puestas esas normas, porque ya ves en qué acaban. Y si no han seguido las normas, por no imponerlas de alguna manera. Seguro Vettel, porque en lo que es el incidente en la carrera, quitando que sean del mismo color los coches, que sean del mismo equipo, para mí quien tiene la culpa es Vettel. Porque, bueno, yo he oído declaraciones de que si no tenía sitio por la parte derecha de la pista, que por eso se va un poquito a la izquierda, que tampoco, o sea, yo desde luego no se ve exagerado. También, claro, hay que estar allí, hay que ver exactamente la perspectiva que se tiene conduciendo un Fórmula 1 de ese ancho de la pista, ¿no? Pero desde luego la pista es ancha de sobra, no es una zona complicada
y Vettel se va lo justo a la izquierda como para golpear a Leclerc y a cerrarle la puerta pues muy abruptamente. Y el tercero podría ser Leclerc, dependiendo de lo que diga, de lo que haya dicho el equipo, lo que hayan puesto por radio, de lo que hayan establecido y todo eso. Y aquí, claro, cada punto es dinero. Y aquí teníamos 2 coches que iban a puntuar, iban a hacer, pues, si iban cuarto y quinto, si no estoy yo equivocado, pues son una buena cantidad de puntos que traducido en libras, que es como al final se traducen los puntos al acabar el año, seguro que son unos cuantos millones de libras que se iba a llevar el equipo, o unos cuantos miles de libras que se iba a llevar el equipo por esos puntos. Y sobre todo, Sebastian Vettel quizá no tanto, pero Charles Leclerc sí que estaba un poco en la carrera de conseguir la tercera posición del campeonato de pilotos. Campeonato de pilotos que ahora mismo tercero es Max Verstappen y lleva una diferencia de puntos de 11, con lo cual la victoria de Max Verstappen aquí le ha servido de mucho. Sebastian Vettel estaría un poco por debajo ya de su compañero de equipo, son 19 puntos los que tiene de diferencia, con lo cual quizá el mayor perjudicado de todos es Charles Leclerc por su posible objetivo de terminar tercero en el Mundial. No quita que lo interesante es ver competir a los coches, pero verlos competir, porque anima mucho los adelantamientos que vimos hasta el momento en el cual no saben llevar esa agresividad a la hora de adelantar o esa rivalidad malentendida y acaban tocándose el uno con el otro y fuera los dos. Hasta ese momento la verdad es que al espectador sí que le interesa, pero cuando la escalada de violencia, entre comillas, entre los dos es tal que acaban los dos fuera, ahí es cuando salimos todos perdiendo y aquí los únicos que han ganado son los rivales. Nos ha propiciado, otro safety car, nos ha propiciado pues algo más de espectáculo, pero desde luego podía no haber sido tanto el espectáculo, podríamos haber acabado con safety car, porque básicamente si ha sido la vuelta 66 nos quedaban 3 vueltas para el final y la verdad es que en ese sentido hemos tenido un poco de suerte para ver un poquito más de carrera, que si estos coches no fueran fáciles de sacar de la pista cuando se ha declarado el safety, pues la verdad es que nos habrían molestado bastante el no poder ver un poco más de carrera. Bueno, gracias a ese safety car tenemos a Carlos en el podio, que también cuenta, esto también cuenta. Y sí, Emma, bueno, pero vamos a ver, podían haber pasado cosas, podíamos haber estado viendo a Leclerc y a Vettel peleando hasta el final. No tendríamos a Carlos en el podium, pero mira, nos habría dado espectáculo. Con el safety car tampoco nos garantizaba, como digo, o sea, que lo sacasen el safety car antes de que finalizase la carrera o que no diese para llegar a pelear, con lo cual igual no teníamos a Carlos. Y lo de Carlos, a ver, ha sido un gran trabajo y obviamente si tú haces tu trabajo... Bueno, no, perdonad, no empecéis con Carlos porque yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros en este tema. Bueno, si acaso estoy de acuerdo con Dani en lo de que el principal perjudicado es Leclerc, porque efectivamente Leclerc sería tercero del Mundial seguro si no fuera por las decisiones que durante toda la temporada ha estado tomando Ferrari favoreciendo a Vettel. En una ocasión en la que Ferrari no favorece a Vettel, es Vettel el que fastidia a Leclerc. Para mí solo hay un culpable y es Vettel. Yo entiendo perfectamente que Ferrari haya confiado en sus pilotos, en que tengan la profesionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que uno de ellos es 4 veces campeón del mundo, no sé cuántos años lleva en la Fórmula 1, pero se supone que debe de tener la profesionalidad suficiente como para ser capaz de pelear en la pista con el resto de pilotos y si se tiene que enfrentar a su compañero de equipo, pues pelearlo, pero poniendo muchísimo más cuidado que con cualquier otro contrincante. Y si resulta que cuando está adelantando de sobra en una recta se va a la izquierda porque aparte de pasarlo es como cuando el típico abusón en el colegio te adelanta en la fila y de paso te mete un codazo, ¿no?
Pues para mí esa es la imagen de Vettel en esta carrera. Y fastidió a su compañero que, sinceramente, ¿qué podía haber hecho? ¿Qué podía haber hecho para evitar el incidente? Yo creo que nada. Y que Ferrari, por una vez, cuando ya está todo decidido, les diga, venga, ya sois mayorcitos, pelead en pista, pues viene el inepto de turno, porque es que la verdad, a mí es que Vettel me está demostrando que es que ya... Es que no sé, o sea, ¿qué pretende? ¿Qué pretende, joder? Yo creo que ya es ineptitud, es no saber. Cada vez que tiene un problema, la caga. Y encima hacérselo a un compañero de equipo, pues, en fin. Para mí solo hay un culpable y es Vettel. Creo que Leclerc es una víctima y en este caso yo a Ferrari la felicito por no haber dado órdenes de equipo. Porque además de haber dado una orden de equipo, iban a ser para favorecer al de siempre. Pues yo en esta ocasión estoy a medias de acuerdo con todos, creo. Yo veo claro que el principal perjudicado es Leclerc, en este caso, y que si hay que echarle la culpa a uno de los pilotos es a Vettel, porque pienso que el que provoca el accidente es Vettel. Y como dice Juan, lleva mucho tiempo en Fórmula 1 como para provocar este accidente con un compañero de equipo. Sin embargo, para mí el único culpable es Ferrari. Y la argumentación que hago es que si me olvido de quiénes son los pilotos y de por qué o por qué no están luchando y de la situación ya paupérrima, digamos, del Mundial, en el que realmente no se están jugando nada, y entiendo que ese es el motivo por el que Ferrari no da una orden de equipo, porque si no, no me lo explico. Si fuesen pilotos de escuderías distintas, el incidente, desde mi punto de vista, no se hubiese penalizado, hubiese sido un incidente de carrera, porque realmente Leclerc no tiene dónde ir y Vettel hace un leve movimiento que no sé muy bien si lo hace para cerrar la puerta o lo hace, no sé muy bien por qué hace ese movimiento, pero creo que lo hace de forma involuntaria, o al menos desde Leclerc luego... sí que tiene dónde ir. Dime. Leclerc sí Bueno, tiene... sí, tiene pista, quiero decir, sí, tiene pista, pero si otro coche se te echa encima, el tiempo de reacción, no sé. En cualquier caso, lo que decía, para mí los pilotos, no puedo echarle la culpa a los pilotos. Si fuesen pilotos de equipos distintos, en una lucha entre pilotos, un toque como este, que es un toque además hasta leve, las consecuencias que produce son muy graves, pero en cualquier otro toque de este estilo, posiblemente los dos coches hubiesen seguido en carrera y no hubiese pasado nada. O como mucho un pinchazo a uno de los dos, pero aquí es que se quedaron los dos fuera. Perdón un segundito, José. Por eso digo yo que es totalmente gratuito. Es cuando va a adelantar, Por ¡pum!, supuesto. el codazo. Sí, pero ese, vale, ahí estoy de acuerdo contigo, es totalmente gratuito, pero si lo ves desde el exterior, se ve como un movimiento, un giro por parte de Vettel, como ves en la cámara on board, y a mí la verdad es que no me da la sensación de que, no sé si es que es la inercia de la pista o un bache, no lo sé, no le encuentro explicación, pero quiero decir, desde el punto, desde la cámara o desde el punto que llevaría el piloto en el casco, a mí me parece completamente involuntario el movimiento. Y lo que decía, si son dos pilotos de equipos contrarios, pienso que ninguno de los dos hubiese sido sancionado. Entonces, en esa situación, el único culpable es Ferrari por no ponerle freno a una situación de peligro. Tenían dos pilotos muy bien posicionados para acabar la carrera, posiblemente en el podio o tercero y cuarto, o quiero decir, llevándose muchos puntos que no lo hubiesen servido para nada. Estamos de acuerdo. Pero vamos, las órdenes de equipo están permitidas para algo, y el equipo, ante una situación de peligro como esta, tiene que pararlo antes de que la sangre llegue al río. Desde luego es complicado el sacar, pues, de esas imágenes, el saber exactamente cuánto de mala leche hay en ese movimiento de Vettel, pero desde luego las excusas que pone es que no tenía sitio por la derecha, tampoco son nada convincentes. La verdad es que es un incidente que
que yo creo que contrasta bastante mi sensación, por lo menos, de esta temporada, y voy a hacer ya análisis a nivel de dos pilotos, de Sebastian Vettel por un lado y de Max Verstappen por el otro lado. Igual que Max Verstappen, durante los últimos años hemos visto acciones que eran recriminables, que la verdad es que se le veía muy, muy falto de haber corrido más en Fórmula 1. Yo creo que esta temporada, para mí, Max Verstappen se ha consagrado ya como un piloto frío, que sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde lo está haciendo, que por lo menos ahora a final de temporada ya lo vemos, o yo desde luego lo estoy viendo, y yo creo que esta carrera además lo demuestra, como alguien que sabe qué es lo que tiene que hacer, que empieza a ser como un reloj, y de hecho ha habido bastantes declaraciones estos últimos días entre Fernando Alonso, que siempre terminamos hablando de Fernando Alonso, pero es que la prensa siempre va detrás de él a preguntarle por la Fórmula 1, y Max Verstappen, en el cual, bueno, pues Fernando elogiaba mucho a Max, y yo creo que Max se empieza a convertir en ese Fernando Alonso que es un reloj haciendo sus vueltas, sabe lo que tiene que hacer, tiene la capacidad de ver la carrera de forma fría y dice, bueno, pues ahora voy a hacerle a Hamilton, le voy a cambiar los neumáticos, voy a ir a por él cuando se retire el coche de seguridad, y eso es lo que me va a hacer ganar la carrera. Y allá va y allá lo hace. Y en cambio Vettel, quizá esta temporada en la cual pues tiene un coche que su compañero de equipo está exprimiendo mucho mejor que él, un compañero de equipo que es revelación, que toda la prensa pone por encima de Vettel, que hemos hablado aquí muchas veces de esa presión que está poniendo de los tifosi, del equipo, de, oh Dios mío, que Vettel pues no gana, ya viene mayor, viene un piloto joven como Charles Leclerc. Todo lo que hemos ido hablando durante la temporada, yo creo que muestra esa deriva de Sebastian Vettel, de que a veces ya empieza a notarse que no tiene un coche ganador, a veces no sabe dónde está, no tiene clara esa estrategia, no tiene claro lo que tiene que hacer, Dani, y está cometiendo estos fallos. Por lo menos es lo que yo voy viendo. Un segundito nada más también para matizar. En esta carrera, su compañero sale 14 y de repente se ve que un tío que sale y vete el segundo. Es decir, un tío que sale 12 puestos detrás de ti, de repente está delante. Esas son las cosas que le pasan a Vettel y que no es capaz de... O sea, que ¿cómo las quiere solucionar? Pues de malas maneras. Como ocurrió en esta... En vez de coger, o sea, no es normal que un tío que sale 12 puestos por detrás de ti, por mucho safety car que haya habido, de repente te adelante. Bueno, desde luego... Esa es la aquí ha habido... que decía de Vettel hace un rato, ¿no? Aquí ha habido pues dos cosas que marcan eso, la diferencia que puede haber de estrategias. Leclerc ha ido con otros neumáticos y, bueno, más o menos sí que ha compasado un poco las paradas, pero un poquito más tarde, y sobre todo el safety car. Pero bueno, sí, efectivamente, o sea, Leclerc ha hecho su trabajo durante toda la carrera, encomiable, saliendo desde donde ha salido, pues ha conseguido alcanzar a su compañero de equipo. Y yo creo que no había un problema que digas, bueno, pues hay una diferencia de rendimiento del coche o algo así, ¿no? O sea, pues ha llegado ahí y Vettel, pues efectivamente, o sea, está un poco en esa situación, en esa parte de su carrera en la cual pues no está ganando, que ha sido para él algo natural cuando el dominio de Red Bull era tan abrumador, y ahora se está encontrando, yo creo que con este tipo de cosas que lo están sacando de quicio. Y en la temporada que viene va a tener al mismo compañero de equipo. No sé yo qué diferencia habrá con los coches, pero a ver, Ferrari estará arriba, no sé si competirá con los Mercedes de tú a tú realmente, o dependerá un poco de la carrera, o si algo que ya se empieza a hablar, que Red Bull estará por encima, y esas cosas pues a Vettel no se lo van a poner fácil a nivel de presión y de que tiene que demostrar por qué tiene que ser el piloto número uno de Ferrari y por qué está ahí. Y yo creo que el año que viene vamos a ver un Vettel
que o tiene ese momento en pretemporada o entre las dos temporadas, pues que se prepare bien a nivel mental. Ya hemos visto, pues por ejemplo, a Hamilton en algún momento pues sí que ha tenido alguna época de cometer fallos y un poco de estar completamente desintonizado de lo que tenía que hacer la Fórmula 1. Tendremos que ver el año que viene Vettel si sigue con esta actitud o no. Y desde luego, o sea, echando números, Leclerc acaba de perder tercera posición a manos de Max Verstappen y es el que ha salido beneficiado, Max Verstappen, de toda esta tontería, porque ahora es tercero en el campeonato de pilotos. Y luego, lo comenté de pasado también, ¿no? El tema de Carlos Sainz, que bueno, la verdad es que me parece que ha hecho un trabajo muy bueno en esta carrera, que ha ido remontando desde las últimas posiciones. Efectivamente, siempre ayuda pues el tema de los coches de seguridad, los incidentes de carrera entre rivales y todo eso, pero desde luego la primera obligación del piloto es hacer tu trabajo y no cometer fallos. Y si el resto de pilotos pues cometen fallos, no es un problema de que tú no lo hayas hecho bien. ¿Se ha encontrado con este podium? Pues porque han pasado cosas, igual que no se ha encontrado igual con algún otro buen resultado, porque a él le han pasado pues problemas de fiabilidad o similares, y yo creo que aquí pues ha ido leyendo la carrera, ha ido haciendo su trabajo, le ha salido bien a nivel de coche, le ha salido muy bien la carrera, le ha venido todo muy bien, pero desde luego para mí no desmerece el hecho de que pues haya habido pues otro tipo de factores, que no ha sido pues todo adelantamientos en pista el que haya llegado hasta esa tercera posición. Y desde luego fantástico en esas últimas vueltas en las que Hamilton apretó. Hamilton iba a por Gasly, intentaba quitarle esa segunda posición y ganar todos los segundos posibles con Carlos Sainz, y Carlos Sainz pues con un coche inferior al Mercedes ha conseguido mantener ese colchón de tiempo, y que es lo que al final pues le ha dado un podium que yo creo que iba mereciendo, y que desde luego nos da dos cosas. Primero, como piloto, la buena sensación de que tengamos de nuevo un español ahí arriba, que esperemos que en los próximos años podamos verlo más en más ocasiones en ese podium o en el combate, digamos, por el podio. Y desde luego, pues yo creo que es un poco la buena noticia de que McLaren, después de esos años que sufrimos de Fernando Alonso en las zonas que no le corresponderían por el tipo de piloto que es y el palmarés que tenía de la parrilla, pues desde luego el ver a McLaren resurgir y tener un coche que igual no puede de tú a tú darle guerra todavía a los Red Bull, a los Ferrari y mucho menos a los Mercedes, pero sí que está poniendo un poquito de su parte para empezar a dar juego en las carreras y hacerlas más entretenidas. Para mí fue un carrerón el de Carlos Sainz, tanto además como piloto, o sea, de pilotaje y estratégicamente hablando también. Salía de último, que es que salir de último y acabar tercero es la típica remontada que parece que está reservada única y exclusivamente a los Mercedes o a los Ferrari. Si me apuras, a los Red Bull, pero desde luego no a un McLaren. O sea, eso ya es estratosférico, ¿no? El acabar tercero después de haber salido último, quedando por encima, obviamente, de su compañero de equipo. Totalmente. Esa frase de Juan creo que es clarificadora y demoledora. Vamos, no sé si en la historia ha habido una remontada de último a podio de un equipo que no sea Ferrari, Mercedes, McLaren o los históricos Williams, etcétera, etcétera. Quiero decir, el equipo top del momento. Encima con un pilotaje soberbio, o sea, el adelantamiento que le hace a Pérez es de quitarse el sombrero. y ha tenido muchos otros, ¿no? En los últimos compases, luego además, o sea, decía de estrategia, porque es el único piloto que ha aguantado, o sea, toda la carrera con
con solo un cambio de neumáticos. O sea, ha ido a una parada y la ha mantenido. Yo personalmente cuando estaba viendo la carrera incluso decía, ha cometido un error, tenía que haber, en uno de los safeties tenía que haber cambiado, porque además daba la sensación de que le iba a salir medio gratis. Y yo pensé que iba a quedar más atrás precisamente por el tema de los neumáticos y fue capaz de aguantar todos los embates de Raikkonen, que lo tenía por detrás, que con unos neumáticos con muchísimas menos vueltas, encima blandos, mientras que los de Sainz llevaba los medios, pues no fue capaz de adelantarle. O sea que supieron jugársela también estratégicamente hablando, en decidir mantenerse y no entrar. O sea que para mí es una carrera de chapó. Y la única pena que le queda seguro a él y también al resto es de no haber podido tener esa imagen realmente en el podio, ¿no? También muy triste, bajo mi punto de vista, la cantidad de tiempo que tardaron en confirmarle el podio, ¿no? O sea, 2 horas y pico para una cuestión que clarísimamente, bueno, digo clarísimamente, no clarísima, bueno, si queréis luego lo hablamos. Yo no tenía tan claro que lo fueran a sancionar. Para mí no es tan clara la culpa de Hamilton. Lo que pasa es que si después, en la entrevista prepodio, el tío pide perdón y todo eso y dice que la culpa es suya y que se ha disculpado con Albon y tal y tumba, pues entonces ya, ¿a qué esperas 2 horas? Si me apuras, al cuarto de hora tenía que estar ya sancionado, porque es que es el propio piloto Hamilton que lo está, hizo Verstappen ahí. viendo. Claro, entonces una pena eso, no haber tenido la imagen en el podio. Y por lo demás, tenemos piloto en España. Por si a alguien le quedaba alguna duda, tenemos piloto. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comenta Juan. Primero, la remontada es espectacular y yo, aún sin haber visto la carrera completa, alucino. Estratégicamente McLaren lo borda, cosa que es muy raro también históricamente en los últimos años de este equipo. No sé, chapó. O sea, en cuanto a rendimiento en pista, piloto, equipo, todo, chapó. El único punto negativo, el tema de los comisarios y la FIA. Ya no tanto por el hecho de la sanción o no sanción a Hamilton, que yo, como decía Juan, para mí, durante la carrera yo no lo veía nada claro que eso se fuese a sancionar, porque, en fin, es discutible, la maniobra del adelantamiento es discutible. Y creo que Hamilton, entre comillas, se condena cuando reconoce su error, porque hizo un Verstappen. Pues a lo mejor no lo hubiese sancionado si no hubiese hecho esas declaraciones, pero para mí donde está el error por parte de la Fórmula 1 ya no es en el tiempo que se tarda en tomar la decisión, porque reconozco que es una decisión difícil de tomar, sino en el hecho de una decisión de comisarios que puede afectar al podio que se aplace a después de la carrera. Puede ser una maniobra que tenga muchos matices, que quisiesen hablar con los pilotos, que quisiesen reunirse con ellos en privado y escuchar la versión de uno y de otro, pero no estamos hablando de una lucha por el punto, ni estamos hablando de una lucha por puestos de mitad de parrilla. Estamos hablando de una sanción que puede condicionar la ceremonia del podio. Y eso debería ser prioritario y debería de ser una decisión que se tome en segundos o en minutos. Y si no se tiene claro, si se quiere hablar con los pilotos, desde luego me parece que en ningún momento se debe de anunciar que la decisión se va a tomar después de la carrera, sino, vale, no lo tenemos claro, queremos hablar con ellos. Primero, hablamos con los equipos, que con los equipos puedes hablar mientras la carrera está en marcha, con los jefes de equipo, como se hace prácticamente para cualquier cosa. Y una vez que acaba la carrera, desde se baja del coche, va a la plataforma de pesaje, etcétera, etcétera, algún comisario, alguien con autoridad debería de ir a uno y a otro. Oye, ¿reconoces tu culpa? ¿No reconoces tu culpa? Porque en este caso posiblemente Hamilton hubiese dicho ha sido culpa mía y la sanción se pudiese haber tomado sobre la marcha. Y ya, si la cosa se complica mucho, bueno, pues mira, se esclarecerá con el tiempo, pero algo que pienso que se podía haber solucionado antes de la ceremonia del podio,
no se hizo, no se le dio celeridad a eso. Y ya no es por el hecho de que sea Carlos Sainz, que también, bueno, es su primer podio en Fórmula 1 y todo ese aire romántico que rodea a todo lo que es la carrera deportiva de un piloto, que es su primer podio, que es un piloto español al que todos aquí estamos apoyando, etcétera. Aunque fuese cualquier otro, aunque hubiese sido una decisión entre Leclerc o Vettel y Verstappen, que son pilotos que ya han estado en el podio otras veces, quiero decir que una decisión que afecta a la ceremonia del podio debería ser prioritaria y si es posible resolverla. Y si los comisarios tenían claro que iba a ser sancionado, no se espera después de la carrera y no se espera tener la opinión de los pilotos. Se sanciona y luego si quieren recurrir, que recurran. Pero, no sé, creo que se pierden momentos en la Fórmula 1 por este tipo de cosas y no me quiero imaginar si una decisión de este estilo hubiese podido afectar a una lucha por campeonato. No digo un campeonato de pilotos, pero a lo mejor sí un campeonato de equipos o quien se pone segundo en el campeonato de pilotos. No sé, estamos a 2 carreras del final y se están jugando muchas cosas, ya menos, pero se podrían estar jugando muchas cosas y aquí este tipo de decisiones no se pueden retrasar deliberadamente. No va a ser la primera vez que pase eso. O sea que No, desde luego. Aquí le estás dando más bola porque es Carlos Sainz. Si llega a ser Kvyat, te la trae al pairo seguramente. Sí, a mí sí, pero posiblemente en Rusia estarían diciendo lo que estoy diciendo yo ahora. Ya, pero nos fastidia más porque, pues vale, no tiene la foto ahí para sacar en el marco, los tres ahí, fantástico, pero tiene algo único también, que no todo el mundo puede celebrar un podium con todo el equipo en el podium. Que no es lo mismo, pues no es lo mismo, vale. Pero, vale, tiene eso. Perdón, ¿la celebraron en el podio? Yo es que Sí, las sí, fotos... luego al rato fueron todo el equipo al podio a hacer una ceremonia. Yo es que las fotos que vi me dio la sensación de que lo habían tenido que celebrar en el box. Pues tengo que buscar esas fotos, que no las llegué a ver. Bueno, es que hay fotos por todos los lados, Juan. Joder, si es el hombre más fotografiado del mundo, Carlos Sainz. Además, no podía ser de otra forma la consecución del podio de Carlos. O sea, no cabe, viendo el historial de este año, que no podía ser de otra forma de cómo se materializaba el podio. Pero bueno, aparte de los comisarios, no solo tenían que decidir sobre la situación de Hamilton con Albon, sino que también tenían que manifestarse con una situación de 7 pilotos, creo 7 o no sé cuántos, 5 o 7, no sé cuántos, pero entre ellos estaba Carlos, de que si utilizaron el DRS y que sí que lo utilizaron, pero si ganaron ventaja habiendo una situación de doble bandera amarilla en una zona de la pista cuando pasó lo de... Pero, Emma, ¿pero no crees que en este caso, y teniendo en cuenta que lo que se estaba jugando o dilucidando era cuál iba a ser el podio, hay que deberían de tener como una jerarquía de prioridades? Un orden de prioridades, claro. Entonces, yo creo que, vamos, o sea, lo primero que tendrían que haber dilucidado es eso. Justo la sanción de Hamilton y después lo del DRS de Sainz. No estar 2 horas ahí... Que estoy de acuerdo contigo, o sea, en que pasará más veces seguro, pero quiero decir que lo que te está demostrando, o sea, a mí lo que me demuestra es o sea, el escaso criterio o el criterio tan particular que tienen a la hora de sancionar y a la hora de gestionar todas estas sanciones, que parece que no coincide con el sentido común de lo que debería primar, ¿no? A fin de cuentas, concho, estar ahí 2 horas pendiente de si ganó o no ganó, pues al que le importa 3 narices las carreras, pues, ¿entiendes? Los casual de la Fórmula 1, pues les dará igual, pero
Yo creo que, por ejemplo, nosotros estábamos todos un poco pendientes. No, si ahí estoy con vosotros que el tiempo está de más, además porque aparte de que Hamilton dijera lo que dijo, que eso lo dice habiendo ya logrado el título, tropecientas mil victorias, tropecientos mil podiums y uno más, pues tampoco ¿Y me sabéis quita. también por qué? Yo creo que también lo dijo porque estaba bastante fastidiado, dado que lo que hizo fue privar del podium a Albon, que también iba a ser su primer podio. Bueno, ya sabemos que Hamilton es en saber quedar bien, ahí no le gana a nadie, y esto fue una manifestación más de eso. Si esto le conllevaría a ganar o no el título, ya verías como en la vida dice que es culpable, ya sea Albon, que no consigue un podio en su vida o lo que fuera, vamos. No dice que es culpable, vamos, ni harto de vino. Pero bueno, además de eso, cuando el director deportivo de Mercedes fue a hablar con los comisarios, se declaró culpable. O sea que todo esto, el tiempo que tardaron, fue más una cuestión burocrática, porque las decisiones estaban claras, más que a la hora de tomar una decisión. Porque, como digo, se presentó el director deportivo de Mercedes y dijo, me declaro culpable. Pues tampoco, vamos, o sea, vale. Sí, se lo estaba poniendo fácil al juez, Espera ¿no? que redacto el papel. O sea, las 2 horas fue más en conseguir el Word, redactar la movida del DRS y todas estas cosas, más que la toma de decisiones en sí, ¿no? A diferencia de lo que pasó con Verstappen y Leclerc en Austria, que ahí sí que yo creo que tardaron tanto porque estaban ahí a ver qué decidimos. Aquí la cosa estaba decidida, solo que, pues no sé, igual le quisieron dar... estaban grabando la serie de Netflix y le intentaron ganar ahí suspense o algo así. Porque Mira, pues hasta me creo que fuera eso. Lo pensé, ¿eh? Esto lo pensé. El capítulo, o sea, el seguro que le dedican, el capítulo que le dediquen a Carlos Sainz es este, obviamente, en Netflix. Pero bueno, lo importante es que ha conseguido el podio, un podio ya no solo importante para él, ¿no? Que es un podio y ya no es... Bueno, ya te quita de la lista negra esa de pilotos que ha estado años y años en Fórmula 1 sin conseguir un podio, que la hay, pues esa lista ya nunca va a estar Carlos. Y después también para el equipo, ¿no? Después de 2000 y pico días conseguir su primer podio. Es un poco... Aún están lejos de Mercedes, Ferrari y Red Bull, aún están muy lejos. Les queda la parte más chunga, que es recortar esta distancia con ellos, pero este podio es un poco la consecución y ver que están haciendo las cosas bien. A diferencia de lo que pasa con Toro Rosso consiguiendo Kvyat el podio en Alemania y ahora Gasly, que un poco entre comillas se encuentran con el podio. Aquí el podium de Carlos sí que es o así lo veo yo, es la demostración de que hay un trabajo que se está haciendo bien y que mira, pues ahora se han dado estos detalles de que el safety car, Bottas fuera, después los 2 Ferrari fuera, después que Hamilton toca a Albon y Albon fuera y después Hamilton fuera también por la sanción. Vale, estos detalles que no tuvo en Alemania, pues ahora aquí se pusieron de acuerdo y hace que Carlos tenga la oportunidad de estos puestos gratis para tener el tercer puesto, ¿no? Fantástico, pero esto también cuenta y es un tercero, como digo, importante para él y para el equipo y bueno, pues más es una buena forma de acabar el año, ¿no? O sea, con un podio pues van a empezar las Navidades, porque ya estamos en eso, con un espíritu positivo y sin duda yo creo que le vendrá bien a toda la gente que trabaja en McLaren pues la consecución de este podium y ya de paso la consecución también ya matemática, pues si alguien tendría dudas del 4º puesto en el Mundial de Constructores, que ya de paso con esto lo ataron definitivamente.
Después, también comentar con respecto a Hamilton, que aquí yo creo que Mercedes un poco en esta carrera jugaron, no sé si decir que se jugaron a los dados o qué, porque por ejemplo, en cuanto a... Me refiero a las estrategias, ¿no? Por un lado, Bottas le ponen el neumático duro, que aquí se ve que el neumático duro los que lo pusieron pues se arrepintieron de ponerlo, entre ellos el propio Bottas, que él mismo se sorprendió, ¿no? Bueno, me pones duro y digo, y me espero acabar ya la carrera una vez que me pones el neumático duro y no, pues a unas cuantas vueltas más lo vuelven a meter y le ponen el medio. Que bueno, que le estaba resultando, ¿no? Porque se estaba cubriendo de Bottas y aparte atacaba a los Ferrari con ese cambio. Y después en el caso de Hamilton sí que me pareció muy bien que hiciera lo contrario a Verstappen a la hora de entrar cuando fue la situación de safety car provocada por lo que pasó con Bottas. Ahí sí que, porque era la única forma de hacer algo diferente a Verstappen e intentar luchar por no sé, intentar alguna cosa para intentar la victoria, que claro, que después no salió, pero ya lo que estuvo un poco más raro fue esa parada en el segundo safety car, que ahí por un lado Mercedes esperaba que el safety car iba a durar menos de lo que duró, y por otra parte ellos pensaban que Hamilton únicamente iba a perder posiciones con Albon, pero se encontraron que perdió posiciones con Albon y Gasly, y encima que tenían menos vueltas para recuperar a la situación donde estaban antes de entrar en boxes, y después al final pues pasó lo que pasó con Albon y ya ahí vamos que no fue un gran fin de semana, no, una gran carrera para Mercedes. Por un lado el fallo de fiabilidad en Bottas y por otra parte toda esta gestión de la estrategia y tal no le salió todo lo redondo que cabría esperar por parte de ellos. Después otro equipo también muy beneficiado por todo este juego de billar provocado en las últimas vueltas fue Alfa Romeo, porque consiguió colocar a Raikkonen cuarto y a Giovinazzi quinto. O sea, llevaban hasta la carrera de Brasil, desde el parón de verano, 3 puntos. Y en esta de Brasil consiguen 22, que no está nada mal. De hecho, ya con estos puntos consiguen mejorar el resultado de la temporada pasada. Y eso que los últimos resultados de Alfa Romeo estaban siendo y van a seguir siendo, al menos en Abu Dhabi, porque imagino que volveremos a la normalidad ahí, no muy buenos. Y prueba de ello es que Raikkonen no consiguió adelantar a Carlos con un neumático más blando y más joven. O sea que ahí pues no sé, hay que meter el cuchillo ahí. Estará el tío tirándose un poco de... Bueno, Kimi es como es, ¿no? Pero, caray, que pudieron haber hecho un podio, ¿eh? Hombre, sí. No, de hecho fue... reivindicando, o sea, para reivindicarse el propio Kimi como piloto, de decir, mira, me descendéis de categoría, por así decirlo. Pero vuelvo a conseguir un podio. Sí. Aquí sigo. De hecho, fue el director deportivo de Alfa Romeo el que hizo saber a los comisarios el tema de los que activaron el DRS con doble bandera amarilla y que hicieron que un poco se viera eso, si había ventaja o no ventaja, que al final los comisarios dijeron que no hubo ventaja por parte de ninguno de los que activaron el DRS en esas zonas y dejaron las cosas como estaban. Pero bueno, 22 puntacos, Kimi un cuarto puesto, pues da igual, porque ya ha conseguido victorias, un campeonato del mundo, pues bueno, bien, teniendo en cuenta que lleva un Alfa Romeo. Pero Giovinazzi, un quinto puesto ahí de la nada, pues también le debe... Sí, lo de Giovinazzi seguro que se pagó, en las apuestas. Sí. Y bueno, y lo de Gasly, segundo, ahí ese también se debió pagar bastante. Hubo un momento que estaban Verstappen,
Albon y Gasly, ¿no? O Sí, o tal Gasly. cual. Iba a ser triplete, vamos, yo casi lo daba De por Honda. seguro porque veía que las safety cars pues no iban a meterlo dentro, ¿no? Que después pisaron el acelerador. Esa es otra. Que decías que Mercedes pensaba que el safety car iba a durar menos. Pues yo la sensación que tuve es que había durado, o sea, que si en vez de ser en ese tramo final hubiese coincidido en la mitad de carrera, hubieran alargado el safety car fácil un par de vueltas Sí, más. sí. O sea, así a ojo por lo que suele durar. No, De hecho, ya o sea, me temía, pero muy seriamente, que la carrera acabase detrás del safety car. yo ya contaba con eso, que la iba a acabar con el safety car, pero ahí metieron el acelerador y ala, venga. En Mercedes decían que pensaban que iba a durar menos porque bueno, Leclerc donde se quedó estaba controlado y después Vettel, digamos que sufrió el pinchazo y se estaba moviendo, con lo cual podía, digamos que quedarse en una zona de fácil recuperación por parte de los comisarios, pero resulta que después Stroll tocó restos del incidente de estos de Vettel y esparció las piezas y bueno, de ahí también nos pusieron una comunicación de Carlos Sainz diciendo que había piezas por todos lados para que se acabara el asunto, que menos mal que no se acabó el asunto. Claro, es que a Carlos le interesaba eso, que se acabase pronto. Pero a todo esto, hablando de los trocitos, ¿os fijasteis en una escena en el incidente, creo que es Hülkenberg con Magnussen? Por cierto, los Haas últimamente se están llevando bastantes tortas y no son los culpables, ¿eh? Pero bueno, eso, en el incidente creo que era Hülkenberg con Magnussen, hubo una pieza que estuvo a puntito de darle a Carlos Sainz. Se ve en el onboard que sale pues justo por encima. No sé si os disteis cuenta de esa imagen. Fue esta que se comió y evaporó. Ahora no me... Sí, recuerdo ese incidente, pero o sea, es una pieza que pega en el alerón delantero. No. Dijiste Hülkenberg, no, fue Ricardo con Magnussen. Bueno, pues me equivoco. Bueno, en todo caso era un Renault, sí. Era un... Sí, fue Ricardo con Magnussen vale. Y vino Carlos y la evaporó de la tierra, no se le metió en el halo, o sea, no atravesó el halo ni por suerte, bueno. Pero vaya, que hubo el susto ahí, ¿eh? Sí. Que por ese, al respecto del incidente de Ricardo y Magnussen, yo me decanto en ese caso o sea, viendo la tónica a partir de lo que pasó en Austria, diría incidente de carrera, que es un poco la misma tónica que me inclino a decir por lo que pasó entre Hamilton y Albon. Pero aquí los comisarios dijeron que Ricardo era el culpable 5 segundos y que Hamilton también era el culpable 5 segundos. Si tomamos el criterio que tomaron para esta carrera, vale, pues hicieron lo mismo, ¿no? Pero si tomamos el criterio de otras carreras, pues no sé, ha habido incidentes, hay toques, hay de cuerpo a cuerpo que ni tan siquiera se investigaron. Uh-huh. Y aquí, pues, venga, nos investigamos y le metemos 5 segundos. Bueno, al menos fueron los mismos incidentes, o sea, los mismos. Tomaron el mismo patrón esta carrera, pero claro, es que aquí, como son comisarios diferentes de carrera a carrera, pues no hay el criterio unificado, nunca lo vamos a tener. Nos tendremos que contentar con que tengan el mismo criterio durante el mismo evento. Que a veces ni siquiera. Pero sí, bueno, que a veces ni siquiera, sí. Y que además le cayeron 2 puntos a cada uno por... Sí, en el carnet de ¿no? En el carnet. Pero bueno, como Ricardo y Hamilton deben tener 0, pues no creo que tengan ningún problema a priori. Que por cierto, ahí Vettel, el incidente con Leclerc se llegó a... Lo trataron los comisarios, pero al final lo dejaron en nada, que es lo que suele pasar cuando hay un incidente entre compañeros de equipo, ¿no? Al final pues dicen, tampoco vamos a empeorar la situación, ¿no?
Pero Vettel tenía acumulado unos cuantos puntos, y si le llegan a meter puntos aquí por esto, que ya la habían caducando a estas alturas de los que arrastraba del 2018, pero este año también ha acumulado puntos por incidentes, o sea que Vettel es uno de los que acumula puntos por incidentes. En fin. Y después, hablando de Haas, pues en clasificación meten los dos coches en Q3 y al final ningún coche ni tan siquiera en los puntos. Decían en Haas, decía Steiner que se les escapó una oportunidad de oro de conseguir un podium con Grosjean, que le falló el MGUK en el momento que estaba luchando con Carlos, que de hecho Carlos adelanta a Grosjean cuando se reemprende la marcha tras el primer safety car, ¿no? Si no voy mal. Pero bueno, es que al final Grosjean acaba 13º. Incluso Magnussen acaba por delante de él. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, puedes tener un problema con el MGUK, pero acabas detrás de Carlos, o más que sea, ¿no? Pero ni esas. Desde luego ahí en Haas es un equipo paranormal. Mira, es que es curioso porque estoy en la repetición, como siempre, de la carrera, ¿no? Y estoy en la vuelta 61, es decir, a falta de 10 para acabar. Magnussen va 17 y Grosjean va 11. En la vuelta 61. Y ya... Bueno, y quedan 10, ¿no? Sí, bueno, Grosjean cambió en la 65. Sí, entró y entró cambió... en el safety car provocado por los Ferrari, sí. Uh-huh. Pero bueno, Pero o sea, si estás luchando con el podio, como lo he leído, pues a ver, pues vale que al final se le escapó y tal, pero aunque... Mira, vuelta 62 y en las vueltas 62 Magnussen ya es 16, es decir, ha recuperado uno, pero Grosjean sigue siendo 11. Adelantó a Kvyat Magnussen. Es decir, que es raro, sí. Es raro. Y después... ¿Cómo acabó la carrera ambos pilotos? Y después aquí en Brasil pudimos ver la norma esta que se cambió para este año de cuando se reemprende la marcha tras el safety car se puede adelantar. Antes era desde la línea de safety car 1 y ahora es desde la que da lugar a cruzar la meta. Con lo cual, pues dio lugar a que a Hülkenberg se pasó de listo y adelantó donde no tenía que adelantar y le cascaron 5 segundos. Y después también dio lugar a que la situación, los coches se compactaran aún más de lo que a priori se compactaran, porque claro, no es lo mismo lo que es la línea de safety car 1, que suele estar a la entrada de pit lane, del carril de entrada de pit lane, que la línea de meta. Hay una distancia importante y claro, aquí en Brasil lo pudimos ver el efecto de esa norma, ¿no? Que los coches todos compactados ahí en plena parrilla, pues hay todos los coches juntitos, que dio fruto también a problemas y adelantamientos y estas cosas. Que por cierto, al respecto de las resalidas después de los coches de seguridad, ¿no tenéis la impresión de que estuvieron como muy torpes todos en la... Me refiero siempre, el que iba liderando, al menos en los dos últimos safety car, aguantaban ese ritmo lento, esperando a pegar el acelerón casi hasta estar ya en donde empieza la recta, no sé. Me dio la impresión como que por intentar jugar el factor ventaja de pegar el pisotón primero, apuraron demasiado y le dieron mucha ventaja al que iba segundo, que le pusieron el rebufo y el adelantamiento en la primera curva después de una recta tan larga muy fácil, no sé. Siempre suelen pegar ese acelerón o un pelín antes
de la última curva o justo saliendo de la última curva, ¿no? Y aquí como que gastaron muchos metros de recta. Me pareció raro, no sé. Y de hecho hubo adelantamientos en las resalidas, ¿no? Sí, por lo que te decía ahora, porque se puede adelantar en la línea Sí, de sí, meta. ¿Y cuántos metros estén sí, cuanto más metros disponibles? consumas, menos Menos ventaja le rebufo, estás dando al segundo. claro. Al menos para Claro. el primero, ya, claro. El 13º, pues evidentemente No, está. bueno, verá, yo me refería concretamente al primero, que es el adelantamiento que siempre sale por televisión. Yo entiendo que, claro, cuanto más tarde aceleres, menos oportunidades le estás dando al segundo de poderte coger, pero la contrapartida por el trazado de este circuito y porque prácticamente el tercer sector o el 50% del tercer sector es esa curva parabólica que se convierte en recta, si no juegas con el trazado a pegar ese acelerón en la salida de una curva, por mucho que el segundo piloto reaccione 2 décimas de segundo más tarde, lo vas a tener, va a arrancar a 25 centímetros de tu alerón trasero. De hecho, Hamilton estuvo a punto de adelantar a Verstappen en la resalida del safety de Bottas. Pero a puntito, ¿eh? Lo que pasa es que Verstappen lo hizo muy bien. Y se defendió, pero vaya. Que le pudo Pero haber bueno, en costado esa el zona puesto. te van a coger el rebufo tardes antes o tal. O sea, oportunidad la va a haber. Tardes, aprovecha. O sea, Ya, pero es lo que dice José. O sea, si eres un poco más espabilado y no te la juegas tanto. Buah, estoy viendo lo del accidente de Vettel a mí, o sea, me pongo en mala leche viéndolo. Es que justo estaba ahora viéndolo, porque acaba de ocurrir en la vuelta 66. Pero bueno, eso, que yo estoy con José, ¿eh? O sea, a mí también me extrañó eso apurar tantísimo. El acelerar para coger esa ventaja. O sea, que realmente lo que hicieron fue frenar, hasta esperar al último momento, ¿no? Esperaron demasiado para mi gusto. Pero bueno, esas cosas también supongo que están estudiadas en las estrategias de los equipos y en los simuladores y tal. No creo que se deje a la sensación de cada piloto una vez montado en el coche. Bueno, y no sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, hacemos repaso también de cómo están los campeonatos, que lo más interesante quizás sea el de pilotos, esos puestos que hay en liza ahora mismo. Obviamente tenemos a Hamilton y a Bottas, que ya no los mueve nadie. Hamilton primero con 387 y Bottas segundo con 314. Luego en tercera, cuarta y quinta posición tenemos aquí cierta disputa entre Max Verstappen, Charles Leclerc y Sebastian Vettel con 260, 249 y 230 puntos. Bueno, entre Vettel y Verstappen ya no habría ningún tipo de oportunidad, lo separa más de 26 puntos, pero sí que entre Leclerc y Verstappen, pues sí, todavía algo se podría hacer, que tienen 11 puntos de diferencia. Por detrás, Pierre Gasly tiene 95, los mismos que tiene Sainz, que es séptimo. Aquí sí que podría haber algo de juego, incluso se podría meter en la disputa Alexander Albon, que está octavo con 84 puntos, y luego a partir de ahí tenemos a Dani Ricciardo noveno con 54, Sergio Pérez con 46, un décimo Lando Norris con 45, 43 tiene Kimi Räikkönen en decimosegunda posición, Nico Hülkenberg tiene 37 en decimotercera, decimocuarta en el Kvyat 35 puntos, decimoquinto Lance Stroll con 21, 20 tiene Magnussen en decimosexta posición, decimoséptimo es Antonio Giovinazzi con 14 puntos, decimoctavo Romain Grosjean con 8 y cerrando los puntuados Robert Kubica con 1 punto. Falta Russell por puntuar esta temporada. Y en cuanto a equipos, tenemos a Mercedes con 701 puntos, Ferrari con 479 y Red Bull con 391 puntos. Aquí ya no habría posibilidad de movimiento. Por detrás, en cuarta posición, tenemos a McLaren con 140, quinto Renault con 91, sexto es Toro Rosso con 83. Aquí pues aún podría haber alguna modificación.
Por detrás, séptimo, Racing Point con 67 puntos. Alfa Romeo, octavo, con 57. Haas sería noveno con 28 puntos y Williams décimo con 1 punto. Y por dar algún detalle más, también comentábamos antes dos récords. Bueno, comentábamos el récord del podium más joven y también tenemos un récord que fue, creo que por partida doble, que fue el pit stop más rápido. Lo marcó Red Bull con la segunda parada de Verstappen, que bajó de 1,9 segundos, se quedó en 1,82. Lo que pasa es que no sabemos si es doble récord porque la anterior parada fue 1,9. Por esas cifras ya se había movido algún otro cambio, pero no sé si había llegado al 1,90, que supuestamente es este primer cambio de Verstappen. Realmente el que bate el récord es el segundo, pero desde luego el equipo Red Bull ha trabajado a conciencia en este cambio de neumáticos y la verdad es que en esta carrera ha demostrado una gran compenetración de todos los mecánicos y ha tenido pues dos resultados magníficos, bajando de 1,90 para hacer un cambio de neumáticos a un piloto pues que exigía en esos momentos lo máximo de su equipo para poder él conseguir esa victoria que finalmente ha conseguido. Sí, el anterior récord era 1,88, creo recordar, que lo tenía el propio Red Bull y bueno, pues le ha quitado unas milésimas ahí a un tiempo ya increíble. Imagino que la combinación de los dos pit stops de Verstappen seguramente sean los más rápidos de la historia porque los dos han estado por debajo de los 2 segundos y en el segundo pit stop ahí le comió solo en esa parada con respecto a la que hizo Hamilton equivalente, le comió como segundo, casi segundo y medio, solo ahí en esa parada gracias a la velocidad de los mecánicos de Red Bull que lideran esa clasificación este año de los más rápidos en boxes. Ahí tengo ahora la duda de esa tercera parada de Verstappen, ¿qué tiempo hicieron? Quizá la parada no, pero sí que el tiempo en pit lane se vio afectado por ese encontronazo que ha tenido al final con el Williams, pero desde luego seguro que la parada también fue digna de cronometrar. Claro, la clasificación solo sale más rápida, no sale el acumulado de todas. No, pero ahora me quedo con la duda. Rápida, seguro. No sé si bajaría también de los 2 segundos, pero... No sabemos si se notaba ya el cansancio de las dos primeras, pero bueno, desde luego ha sido un récord interesante el que ha conseguido el equipo Red Bull y que da muestra un poco de lo bien engrasado que está el equipo y que han trabajado todos por esta victoria que lamentablemente pues al final no ha terminado con un doblete del equipo, pero no, que pero ha podido bueno, estar ahí. Verstappen se va, aparte de irse con la victoria, se va con que para conseguirla tuvo que adelantar 2 veces a Hamilton, ¿no? Uh-huh. El primer undercut y después cuando él entró y Hamilton se quedó, que justo antes hablábamos del safety car y fue cuando se reemprendó la marcha tras el safety car de Bottas, pues justamente fue Verstappen que adelantó a Hamilton en la primera curva, o en la salida de la primera curva, bueno, en la S de Senna está. O sea que tuvo que adelantar a Hamilton 2 veces, que habría que ver datos ahí a ver cuántas veces ha ocurrido esto. Sí, desde luego tiene que estar orgulloso Max Verstappen de esta victoria. La fastidió en México y aquí pues no. Aquí no estuvo, no la fastidió básicamente y la consiguió. Este Gran Premio de Brasil nos podía seguir mostrando pistas o como lo queráis decir sobre el tema de los motores de Ferrari, pero bueno, tampoco la situación de la carrera y tal tampoco es que nos dé una clara
pues muestra de cómo está el asunto. Perspectiva, a ver en Abu Dhabi cómo queda el asunto, si hay trampa o no hay trampa, o qué demonios pasa ahí, porque incluso están diciendo que la FIA se ha llevado piezas de la zona del caudalímetro, de Ferrari, de otros equipos que montan Ferrari y de algún que otro equipo para investigar en los laboratorios de la FIA propios y no in situ en el Gran Premio para ver qué averiguan. Y eso te iba a preguntar porque vi la noticia pasada esta tarde y no sabía hasta qué punto era algo que la FIA estuviesen analizando, ¿no? Ese supuesto caudalímetro de Ferrari que pues estuviese metiendo más gasolina de la permitida. Yo imagino que no van a encontrar nada, porque si llegan a encontrar algo ya para Ferrari sería, una broma de mal gusto, ¿no? Uh-huh. Después de que ya, entre comillas, hubo una advertencia en la carrera anterior y tal. Pero bueno, aquí nos podemos llevar sorpresas todas las que quieras, ¿no? Perdonad que os cambie el tema, es que justo estaba ahora acabando la carrera y un detalle que, bueno, tampoco es que sea muy importante en esta carrera, pero que sí que es... Que no me extraña, Emma, que acabases, como decías, la carrera de pie, porque es que hasta... aunque luego Hamilton le cayó la sanción de 5 segundos, estuvo peleando hasta la línea con Gasly por el segundo puesto. O sea, este tipo de peleas mola mucho verlas en la Fórmula 1 porque no son nada habituales, ¿eh? Sí, que ahí te quedas uno, que el motor Honda no es tan malo y... Para nada, al menos en este circuito. Y 3, que hasta qué punto, fruto del accidente con Bottas y salieron delantero en el lado izquierdo quedó tocado lo suficiente como para privarle a Hamilton de 1 kilómetro por hora o lo que sea y no consiguiera adelantar a Gasly. Sí, porque es que además justo cuando salen del safety car, o sea, en la resalida del safety car, Hamilton adelanta a Gasly, pero de forma inmediata. Después con el que tuvo problemas fue con Albon, pero eso. La sencillez con que lo adelanta tras la resalida y luego la dificultad que tiene, que de hecho la imposibilidad, no es capaz de llegar a adelantarlo al final, muestra eso, que probablemente perdió varios puntos de carga aerodinámica el Mercedes y eso pues hizo que no fuera. Claro, salió de esa curva mal y claro, salir de esa curva supone hacer todo esto que decía José antes, toda esta larga sección a fondo, pues si esa curva que la antesala no la trazas a todo lo que tiene, pues pero bueno, al final como le cayó los 5 segundos es un poco igual. Ya, pero lo que quiero decir es que cruzar la línea de meta y que haya medio coche. No, claro. Entre y aparte ellos, pegados, prácticamente en paralelo llegan. No se ve uno más todos los delante días. del otro, pero en paralelo. O sea, es algo que es muy raro. Hay que en la Fórmula 1 y ya no por puestos de podium, por cualquier puesto. Hay que irse hasta el blanco y negro para... Claro. No imagino que tanto, pero algo del estilo seguramente. O hay que irse a la IndyCar, que es a la NASCAR, donde esto pasa todos los días, para ver una situación así en línea de meta, fotos finish. Pero bueno, para el final la carrera que iba como raíles y de repente el 3 se salió ahí y ¡voilà! Venga, fiesta. Que yo me alegro, porque ya era un pesimista. Venga, a ver cuando acaba esto, joder, ya está todo. A ver, tampoco tiene mucha cosa la carrera, no sé qué. Pues mira, ostras. Consta que yo también, la primera parte de la carrera tampoco me pareció mala, ¿eh? O sea, yo me estaba entreteniendo, no era. Estaba viendo cosas que me estaban interesando, la remontada de Leclerc, la remontada de Sainz. Hubo cosas también interesantes en esa primera parte. La pelea, el ver que Hamilton no era capaz de pillar a Verstappen. Bueno, Verstappen es que fue muy dominador en toda esta carrera, ¿no? Fue claramente... Pero tampoco las distancias eran
muy grandes, ¿no? O sea, podía pasar cualquier cosa. Entonces, no sé, para mí fue una carrera muy entretenida Claro, de es principio que a fin. el circuito no permite quitar mucha distancia por vuelta, con lo cual eso da pie a que estén relativamente pegados. Aunque bueno, Verstappen por el ritmo que traía iba a ritmo de doblar hasta el séptimo, una cosa así. Ujú. Al final hubo muy pocos doblados por el tema de que con los safety cars pues se desdoblaron la mayoría. Bueno, menos los Williams, ¿no? O sea, Ya, pero los pobriños, ¿no? Bueno, Bueno, que a todo esto no lo hemos comentado, pero Kubica casi claro, en Kubica un por set poco es release protagonista. estuvo a punto de llevarse por delante a Verstappen. por Sí, sí. poco es protagonista inesperado de... Que también le cayeron 2 puntos y en este caso yo creo que aquí Kubica no... Vamos, Kubica hizo lo que le dijeron. No, Cuando claro. hay un unsafe release, la culpa es del equipo, no del piloto. Que le hayan caído 2 puntos, pues tampoco le veo mucha lógica, la verdad. Bueno, es que al equipo no le puede caer otra cosa. O sea, multa, pero es que al final esto siempre se lo come el piloto porque son mandados. Pero bueno, a punto estuvo de liársela ahí parda a Verstappen por segunda vez consecutiva. Carlos en segundo. No se hubiera dado, o sea, hubiera sido otra carrera, ¿no? Pero vamos. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no podemos ir cerrando este resumen. Hoy además ha sido único y exclusivo el episodio sobre el Gran Premio de Brasil. Entiendo que no me interrumpís, con lo cual, como siempre, agradeceros que hayáis estado otro nuevo episodio ahí. Nos quedan 2 esta temporada, con lo que va a venir con el último Gran Premio de esta temporada, que tendremos en 2 fines de semana, el Gran Premio de Abu Dhabi, con lo que va a venir, y con lo que haya pasado, el previo y el post. Como siempre os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web, donde podréis encontrar formas de contacto y redes sociales, además del podcast y los comentarios al podcast, por si queréis contactar con nosotros, pero os lo van a recordar de todas formas mis compañeros ahora en la despedida. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, nos podéis encontrar como @desde boxes y por parte de nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, a ver si nos enviáis algún email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y que ya queda poco, que a Emma se le está haciendo muy largo, pero a mí no me importa. Vamos, tengo alegrías todavía para esta última carrera. A ver si también resulta entretenida. Venga, chao, chao. Bueno, y si queréis acceder a nuestro grupo en Telegram, podéis hacerlo a través de t.me/desdeboxes. Y nada, yo también me despido. A mí también se me está haciendo ya largo el campeonato, sobre todo porque desde Mónaco teníamos campeón del mundo. Y nada, para el fin de temporada en Abu Dhabi. Y el Craig sigue grabando, ¿eh? ¿Quién? Ah, el bicho El bot, sí. porque sigue ahí en el chat. Creo que eso es que está grabando. Sí. Esta. No le da el comando, no escapa. No. Venga, Bueno, eso es pues para... nada. Ah, claro, por las tomas falsas, qué cabrón. Claro, queriendo. Vale. Bueno, venga, un abrazo, chicos. Venga, Chao, chao. Hasta luego. Hasta la semana. Chao.